Muy bien, la paz gloriosa del Señor Jesús sea con todos los que estamos aquí, amigas, amigos, hermanos, y también con todos aquellos que nos ven de lejos. Donde quiera que estén, nuestros deseos que Dios les bendiga, les guarde juntamente con sus familias, donde quiera que estén. Vamos a iniciar el mensaje en el nombre glorioso del Señor Jesús el Cristo. Vamos a honrarlo con su palabra, porque de Él. Vamos a ir a la Escritura Sagrada, allá en el capítulo 17 del Apocalipsis. Un tema, pues bueno, para unos es sencillo, para otros es un poco más difícil, para otros es controversial, pero pues vamos a predicarlo esta tarde. Vamos a ver nada más 5 versículos del capítulo 17 del Apocalipsis. Bonita tarde, ¿no? Ayer fue lluviosa, también estuvo muy bonita. Es bonito ver llover. Ahora nos falta nomás mirar de bajar. Bueno, algún día. Ahorita estamos tranquilos, felices y ¿estamos listos? Muy bien, muy bien. Como siempre decimos, los mensajes que mandamos no es para juzgar a nadie. Simplemente tratamos de enseñar lo que Dios nos ha dado, y créanme que este mensaje voy a hacerlo con lo más prudente posible, porque no queriendo cambiar a nadie su creencia, ni tampoco dañarlo, simplemente enseñar. 17 del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Leemos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Es que es increíble lo que es esta mujer. Es increíble. Por eso, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? Bueno, Dios nos ayude a que podamos ver una parte. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Siéntense, por favor. Bueno, imposible hablar de estos 5 versículos en una hora. Voy a tratar de sintetizar lo más posible y ser conciso en lo que hable esta tarde. Es mucho, muy amplio. Tomaremos como título de esta hermosa tarde: la gran ramera o Babilonia la grande. ¿Sí? En estos versículos estamos mirando, fíjese bien, una bestia, 7 cabezas y 10 cuernos. De los cuernos no puedo hablar ahorita. Esos cuernos al final funcionarán cuando venga Jesús el Señor por segunda vez. Pero sí podemos descifrar fácilmente las 7 cabezas. Tenemos aquí una bestia de 7 cabezas, y tenemos a una mujer sentada sobre ella.
muy elegantemente vestida. Vamos a tratar de ver cómo sintetizamos un poco esto y llevarnos a entender los símbolos. Bestia, mujer, son símbolos. El ir sentada sobre ella tiene su significado. La mujer sentada sobre la bestia. Y voy a adelantar un poquito. ¿Nunca ha cabalgado usted algún día sobre un caballo, un camello, un burro? Los que hemos cabalgado, la pregunta que nos haríamos, cuando va usted sobre el caballo, ¿quién lleva el control? ¿El caballo o el que va sentado arriba? Exactamente. Entonces la mujer que va sentada sobre la bestia, ella lleva el control. No lleva el control la bestia, ella tiene el control. Vamos a empezar a analizar primeramente la palabra bestia. Cuando aparece la palabra bestia en las Sagradas Escrituras, Dios descifra a qué se refiere. Vamos a remontarnos casi por allá cerca de 2600 años cuando andaba el profeta Daniel. ¿Sí lo ha leído? Vamos a ir al capítulo de Daniel 7 y leeremos del 17 al 21 para ubicarnos bien y entender el significado de la palabra bestia. Muy bien. En las Sagradas Escrituras, Daniel capítulo 7, 17 al 21. Daniel, adelante de Ezequiel, capítulo 17, capítulo 7, leeremos del 17 al 21. ¿Lo tenemos? Estas 4 grandes bestias, oiga bien, bestias, queremos descifrar la palabra bestia, ¿qué significa en la Escritura? ¿Qué significa? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo por su iglesia y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Un reino al final, cuando venga Jesús el Señor, un reino milenial donde la iglesia tome el control. Un gobierno mundial aquí en la tierra. Sigamos. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. 4 reinos. Pero a Daniel le interesó mucho el 4. Entonces, 19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia o el 4º reino. ¿Por qué? Porque en la visión que estaba mirando, miraba a esa 4ª diferente al tercero, al segundo y al primero. ¿Qué miraba de diferencia? Sigamos leyendo. Entonces, 19 de vuelta, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente de todas las otras. Mire cuál era la diferencia. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Oiga, era una vil destrozadora. Si el tercero fue increíble en su maldad, el segundo también, el primero, era más terrible. La 4ª bestia, el 4º reino. Sigamos leyendo. 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué estaba mirando Daniel en la 4ª bestia más espantosa y terrible? Dice que le habían salido, tenía en su cabeza, ¿cuántos cuernos?
10. Y entre los 10 salió otro. Si no, ¿cuántos fueron a la escuela? Ese es el problema. Porque en la escuela, hoy no les enseñan esto. Antiguamente, yo en cuarto, quinto, sexto, ahí ya nos hablaban los profesores de los 4 imperios más sobresalientes. El primer imperio, el babilónico. El segundo imperio, el medo-persa. Se sentaba el profesor y nos narraba las historias. El tercer imperio, el griego. Y el cuarto imperio, el romano. Todo eso lo narraba. ¿Cómo inició el imperio romano? Él explicaba. Empezó con el general Pompeyo y en el año 146 al 149, es decir, el profesor, se levanta Pompeyo y empieza a hacer el movimiento para formar el imperio romano. Esa es la cabeza. De la cabeza, 10 cuernos. Los primeros, los 10 sucesores que siguieron a Pompeyo. ¿Quiénes fueron? Se los voy a decir. Fue Julio César, del 49 al 44. Vamos en menos porque es antes del Mesías. Sigue Marco Antonio y Octavio Augusto, se pelean por el reino después de Julio César, y vence Octavio Augusto a Marco Antonio, y Octavio Augusto se queda con el imperio romano. Es el que está ahí cuando Jesús viene y nace en Belén de Judea. Octavio Augusto, Octavio Augusto del 31 al 14 después de Cristo, del 31 antes de Cristo, como marcan los libros de la historia, al 14 después de Cristo. Ahí llevamos ¿qué? Julio César, ¿qué más? Octavio, porque es la cabeza Pompeyo y 10 cuernos. ¿Cómo mira este imperio a la cuarta vez del imperio romano? Daniel. Sigamos. La cabeza Pompeyo, muy bien. Julio César, el primer cuerno. Octavio, el segundo. Tiberio, del 14 al 37 después del Mesías, el tercero. Calígula, del 37 al 41, el cuarto cuerno. Claudio, del 41 al 54, el quinto cuerno. Nerón, del 54 al 68, el sexto cuerno. Galbo, 3 emperadores que mueren en un año: Galbo, Otón y Vitelio. Galbo, y Otón y Vitelio, desde el 68 y el 69, ahí mueren los 3. ¿Cuántos cuernos llevamos? 9. Y viene Vespasiano, del 69 al 79, es el 10º cuerno. ¿Sí lo contó bien? Si no, cuando mire el video dice, bueno. Ahora, entre ellos sale uno pequeño. ¿Quién es? Es el hijo de Vespasiano, el general Tito, que destruiría Jerusalén en el año 70. Eso mira bien. Bestias significa, ¿qué dijimos? Reino o imperio. Estos 4 reyes, estas 4 bestias nos llevan mentalmente, no voy allá porque el tiempo nos comería, a la imagen que soñó Nabucodonosor. La cabeza de oro, Babilonia. Brazos y pecho, medos persas. Vientre y muslo, Alejandro Magno, el griego. Y piernas y pies, el romano. Ahí están las 4 bestias, los 4 imperios, que abarcan desde la cabeza hasta los pies. La piedra, acuérdense que aparece una piedra y le pega a los pies. ¿Qué imperio es el de los pies? El romano. Es el imperio que tiene que estar de pie para ahora que Jesús venga por segunda vez. Ahí tenemos más o menos de la cabeza hasta los pies aproximadamente 2600 años. De Nabucodonosor al Mesías, 600 años más o menos. Y de ahí hasta que venga Jesús, 2000 años. Es lo que tenemos en la imagen
que soñó Nabucodonosor. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos? Ahora Juan, fíjese bien, Juan no toma en cuenta ni a Pompeyo, lo que leímos ahorita, 7 cabezas. No toma en cuenta a Pompeyo, no toma en cuenta a Julio César. Ellos se nombraron reyes. El primer emperador romano, él no quiso ser rey, quiso llamarse emperador. Por eso Octavio Augusto es el primer emperador romano en la historia. Y de ahí empieza el control de Juan. Octavio, ¿quién sigue dijimos? Tiberio, ¿qué más? Calígula, Claudio, y Juan omite a Galbo, Otón y Vitelio, que mueren en un año a filo de espada, donde se tambalea el imperio romano, la bestia herida con la espada. Y mienta y sigue, de Nerón se brinca a Vespasiano, tenemos 6, y el séptimo, el cuerno pequeño que miró entre los 10 allá Daniel, es Tito, el que viene y les basta Jerusalén en el año 70. Bestia, ¿qué significa? Reino o imperio. ¿Vamos bien? Regresemos al capítulo 17 de Apocalipsis. Por eso Juan aquí está viendo una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en el 17:3. Al final, si lo leyó, ¿se acuerdan? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese imperio, fíjese bien, por eso es un misterio esta mujer, la que controla al imperio romano. Es un misterio. Si leímos el 5 de vuelta, en su frente un nombre escrito, un misterio. Es un misterio este imperio. ¿Por qué? Porque por eso Daniel lo mira más terrible que todos. Porque a este imperio, casi por no decirlo directamente, el apoyo que recibe no viene de ningún otro gobierno. El apoyo que recibe este imperio viene directamente de Satanás. Por eso es un misterio. Satanás es llamado en Hebreos 2 el misterio de iniquidad. Es un misterio. ¿Cómo probar que este imperio, esta bestia de 7 cabezas, este imperio en su inicio, en su apogeo, con los 7 primeros emperadores, es un misterio y que Satanás lo apoya? Porque Satanás escribe sobre esta bestia misma en el capítulo 13 de Apocalipsis. Denle vuelta a la hojita hacia atrás nada más. Descubriendo un poco los símbolos. 13, 1 al 7. Y regresamos acá ahorita de vuelta. Vamos a estar saliendo y entrando. Acuérdense que al pueblo pequeño se le hizo guerra contra los santos. Este imperio guerreaba contra Israel y contra la iglesia en sus primeros inicios. Persecución escalofriante y terrorífica. Veamos, ¿por qué decimos que es un misterio de esta ramera que va sentada controlando al imperio romano? ¿Por qué es un misterio? Porque exactamente el fundador del imperio romano en sí no fue Pompeyo, no fue Julio César, fue el mismo Satanás. Suena durísimo, pero esa es la realidad de las Sagradas Escrituras. Capítulo 13, veamos, 1 al 7. Me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir una bestia que tenía, miren, 7 cabezas y 10 cuernos, la misma que leímos allá sobre la que está montada la mujer, ¿sí? Muy bien, sigamos.
y en sus cuernos 10 diademas, porque esos 10 serán 10 reyes que apoyarán al final contra el Señor. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y, ahí está, mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Que ese imperio fue formado directamente, apoyado por Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A qué dragón se refiere? Ahí mismo, nomás mueva la hojita hacia atrás en el capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dragón es el que le da el poder a este imperio? La cuarta bestia, el imperio romano en sus inicios, con sus emperadores. ¿Qué dragón es? 12:9, ¿lo tenemos? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sigamos a el 13 enseguida. Leamos el 2 de vuelta, 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando se tambaleó el imperio romano en ese año. Pero su herida mortal fue sanada. Llega Vespasiano y levanta el imperio de vuelta. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia o de ese imperio romano. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese imperio? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podía luchar contra ese imperio en aquel tiempo? Crucifixión inmediata. Era terrible. ¿Quién como ella? ¿Quién podrá vencer a este imperio? Llegaba con su legión, donde llegaba arrasando todo, tratando de ganar más terreno y más terreno, y lo logró en gran manera. Ese imperio romano en sus inicios fue creciendo. Sigamos leyendo. 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Dígame si no fue el mayor opositor de la verdad del evangelio en su inicio. Fue el imperio que mandó ¿qué? Crucificar a Cristo Jesús, claro, porque lo entregan los judíos. Pero los soldados romanos son los que crucifican al Señor y le clavan su lanza. Y también se le dio 5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para ¿cuál? 42 meses. Ese fue el rodeo de Tito en Jerusalén por 3 años y medio. El séptimo emperador, la séptima cabeza de este imperio en servicio. Sigamos leyendo. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Ese era el imperio romano? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No puedo narrar la historia de todo lo que hacían y ponían en las puertas del templo los romanos. Pilato mezcló sangre de cerdo con los sacrificios de los corderos que hacían los judíos y les mezclaba la sangre. Atrocidades. Eso era el imperio romano. Aquí nos descifra Juan. Sigamos, 7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pues claro, ¿quién contra la bestia? La persecución romana al principio, ¿cuántos judíos mató? ¿Cuántos creyentes mató? Miles y miles. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fue creciendo y creciendo. Regresemos al capítulo 17, donde iniciamos, por favor.
Bendito sea el Señor Jesús. El Imperio Romano al inicio, con sus primeros 7 emperadores. Este imperio, oiga bien, dice la Sagrada Escritura, que sale de dónde. Porque, ¿quién le dio la autoridad? El diablo. Por eso no vino el apoyo del cielo. O el mismo Satanás. Pero surge del abismo. Surge del abismo. Y la séptima cabeza que es Tito, hijo de Vespasiano, va y devasta a Jerusalén. Y claro, sin ser todavía nombrado emperador, lo manda Vespasiano, su padre, a fungir como emperador para destruir Jerusalén, destruir su templo, y a los judíos, mándenlos a las naciones regalados. Quedó sola Jerusalén, la toman los árabes, y ahora ahí está el pleito ahorita, queriendo Israel recuperar su terreno, y los musulmanes opuestos, los árabes opuestos. Pero bueno, aquí vamos. Este imperio, dice la Sagrada Escritura, que sale del abismo. Esta bestia surge del abismo, y el séptimo es el que va y devasta Jerusalén, que es el emperador Tito, antes de ser nombrado emperador. Vamos a leer el 17 de Apocalipsis. Leeremos del 7 al 11, nada más. ¿Sí? 17, 7 al 11. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. ¿Por qué era y no es? Porque sin ser nombrado emperador, su padre Vespasiano lo manda como emperador a destruir Jerusalén. Va con el mando de un emperador, pero sin ser todavía nombrado emperador. Pero la bestia era y no es. Funcionó como emperador sin ser emperador todavía. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, de la cual hablaré enseguida ahorita. Y son 7 reyes. 7 cabezas, 7 reyes, 7 emperadores. 5 de ellos han caído. 1 es. 5 de ellos: Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 1 es el que está Vespasiano, pero viene enseguida el otro, que es el séptimo. 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Sabía usted? A eso sucedió algo increíble. Cuando Tito toma ahora sí el mando como emperador, solamente empezó, y en agosto 26 del 79, ¿no leí usted la historia? El monte Vesubio, un volcán, sepultó Pompeya y sepultó gran parte donde estaba Tito como emperador. Así que Tito muere, es nombrado emperador en el 69 y muere en el 81 de fiebre, de edad de 42 años. 79 y el 81 muere. Pues el que viene después de Vespasiano, el séptimo, va a durar muy poquito tiempo. Sentencia por lo que hizo en Jerusalén. Dios, cuidado con él.
Por eso a los que los bendigan serán benditos, les dijo. Ya ves ese gobernador del sur, ¿no?, que maldijo a Israel y murió, le reventaron las entrañas. Tremendo. Es que cuidado con la justicia del Señor. Cuidado con Él. Nadie puede atacar a sus pueblos y quedar en castigo. Muy bien. 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando vengan es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es Tito es también el 8º y es de entre los 7. Esta es otra clave. Es el 8º y es de entre los 7. Tito. Si contamos de Octavio, el primer emperador, hasta Tito, ¿qué número le toca a Tito? ¿Qué número le toca? El 7. Si contamos como Césares de Julio en adelante, le toca el número 8 a Tito. Por eso es el 8º y es de entre los 7. Ese es el que es y el que era y no es. 11 de vuelta. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a perdición. El imperio romano en sus inicios. Muy bien, pero sobre esta bestia, sobre este imperio, vimos a qué dijimos, a una mujer, a otra mujer, que dice el 5, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por eso el ángel, ¿cómo la llaman el ángel? Leamos el verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Por eso el tema, la gran ramera o Babilonia la grande. Muy bien. Entonces ya vimos que la bestia es simbolismo de rey o imperio. Ya vimos la bestia, la desciframos un poco sintetizando, pero ahora vemos la mujer arriba de la bestia. ¿Y qué expliqué al principio? Que ¿quién lleva el control cuando monta un caballo? ¿El caballo o el jinete? El jinete, obvio. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo, ¿qué es lo que miramos aquí? A una mujer que va cabalgando montada sobre la bestia. ¿Qué significa ir sobre la bestia montada? Control. Aquí vamos a descubrir de dónde sale el control de la bestia, el control del imperio romano, la sede donde sale el control o las órdenes para que el imperio romano funcione. Es lo que nos está diciendo Juan. Vamos a leer de vuelta el 17 del 3 al 5. Y es una mujer, dice, muy bien adornada, riquísima, riquísima. Leamos del 3 al 5, por favor. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea que en esa ciudad no había nada santo. Porque ahorita veremos que esta mujer apunta a una ciudad. ¿Y a cuál? Quiere decir que en ese lugar no hay nada santo. Miren lo que miren. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. No había nada de Dios allí en ese imperio romano, no, y menos en la ciudad donde salían las órdenes. Imagínense si en esa mujer había todo esto abominable. ¿Cómo cree que dirigía al imperio romano? ¿A hacer el bien?
Pero eso Daniel la miró más terrible, matando de todo, creyentes y no creyentes, principalmente judíos e iglesia. Porque de esta mujer salía la dirección para el Imperio Romano. ¿Qué órdenes les daría? ¿Qué órdenes daría? Pero riquísima, piedras preciosas y de perlas, el centro del versículo. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Esa mujer, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa es la gran ramera. Esa mujer es la que se llama en la Escritura Sagrada la gran ramera. Pero ¿cómo la identificamos? Vamos a ir, por favor, a un versículo que nos va a dar un poquito de visión. Esa mujer dice que adquirió un poder tan grande que aún los reyes llegaban ahí y se sometían. No era cualquier mujer. Esa mujer la descifra la Sagrada Escritura como una ciudad. Así que si usted se imaginaba una mujer con sus faldas, pues eso vino Juan, pero Juan entendió el simbolismo. Después nos descifra que esa mujer simbolizaba una ciudad. Leamos el verso 18 del capítulo 17 del mismo Apocalipsis, por favor. Mire, la mujer es una ciudad y de grande autoridad. Leamos el 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No había reino que se le opusiera al Imperio Romano en aquellos tiempos. No había. Era un control tal, y al que se le oponía, ahí van las legiones romanas, bien entrenadas para destruir, matar y masacrar. Lo que Daniel miró en la cuarta bestia o el cuarto imperio, diferente y más terrible que las otras primeras. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero ahora vamos a ver esta ciudad. ¿Qué nos descifra? Que Roma, en toda la tierra, en aquel tiempo, no había ninguna ciudad asentada sobre este tipo de, ¿cómo llamaríamos? Topografía. El lugar donde fue asentada, no había ninguna ciudad asentada sobre un lugar así. Era un lugar sin igual. Y eso lo descifra el versículo 9, del capítulo 17 mismo. Estamos viendo los versículos del capítulo 17. El versículo 9, mire, ¿verdad? Las 7 cabezas de la bestia no solamente simbolizaban los 7 emperadores, los 7 reyes, sino también el lugar donde estaba esta ciudad edificada. Leamos el 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 colinas donde fue edificada la ciudad de Roma. No hay otra ciudad asentada en el mundo en un lugar tan especial como este. En aquel tiempo era la ciudad única asentada sobre 7 colinas. Por eso podemos ahora sí decir con seguridad que se está tratando esta mujer de la ciudad de Roma, donde todos los reyes se doblaban en aquel tiempo ante ella. Roma, algo riquísimo, pero ¿qué leímos que traía en la frente esa mujer?
o el logo, ¿cómo decimos? El emblema de esa ciudad, de esa mujer, de la ciudad. Leamos el verso 5 de vuelta. Miren. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Abominación significa algo asqueroso delante de Dios. O sea que en esa ciudad no había nada santo, excepto cuando iban a predicar los misioneros y ya los mataban. ¿Qué órdenes salían de la ciudad? ¿A favor de Israel? ¿A favor de la iglesia? No. Mire el versículo 6 enseguida, verán las órdenes que salían. Vea usted qué tremendo. Verso 6. Y vi a la mujer, o esa ciudad de Roma, mandando órdenes a sus legiones, a la bestia, ¿para qué? Mire, y vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quién? De los santos. Eso es la iglesia. Había órdenes, persíganlos. Por eso miren, cuando los apóstoles empezaron a predicar, lean los hechos. Una persecución tremenda de Roma contra la iglesia. Horrible. Horrible. Porque en aquel tiempo se demandaba adoración al emperador. Se demandaba. Así que creyente que demandaba que él adoraba a Jesús al Señor, tú vas a adorar al emperador. Había templos especiales para la adoración del emperador. Eso lo narra en una de las iglesias de Apocalipsis, que después voy a llevarles a estudiar iglesia por iglesia, congregación por congregación. A fuerzas hacían adorar a los hermanos o los mataban. Hubo creyentes muertos por no querer adorar al emperador. Eso se metió como orden imperial. Terminemos el 6. Vi a la mujer ebria. A ver, ¿nunca nos embriagamos acá alguna vez? Que llegamos medio tristones al baile. Oh, pues qué aburrimiento. No, hombre, échate un pajuelazo, un trago de tequila, unas cuantas 8 cervezas. ¿Qué pasaba después de eso? Nos poníamos ebrios y llegaba ¿qué? La alegría. Alegre el borrachito. Soy dueño del mundo. Es lo que dice aquí Juan de Cifra. Esa ciudad, dirigiendo el imperio romano a perseguir creyentes y matarlos, le traía felicidad, como si fuera un ebrio. Se deleitaba. Mátenlos, mátenlos. Nerón fue el que lanzó más fuerte persecución. Manda a quemar un lugar y le echa culpa a los hermanos para meterles persecución. Una mortandad tremenda de creyentes, escondidos en las catacumbas, en las cuevas, pobrecitos. Madres de creyentes muertas con los niños en los pechos ahí, de sed con los niños. La historia narra todo eso. Más que si usted no lo estudia, pues no va a encontrar. Entonces, persecución romana en contra de la iglesia y también matando judíos. ¿Por qué? Porque ese imperio, ¿quién le dio el apoyo? El diablo. Y el diablo no quiere ni judíos aquí en la tierra, ni israelitas, ni iglesia tampoco. Quiere que desaparezcamos. Porque somos los únicos que testificamos que el Señor Jesús el Cristo es Dios y vive por los siglos de los siglos. Nadie más lo hace. Israel como testimonio, su iglesia como testimonio. Por eso Satanás no quiere, usando que formando el mismo ese imperio. Lo que leímos al principio, para destruir iglesia y destruir el pueblo de Israel también. Por eso Tito, ¿qué hizo Tito? Lo primero que hizo el séptimo emperador fue devastar Jerusalén, que se acaben los judíos, que desaparezca el templo, y persiguiendo también que se acabe la iglesia. Eso hizo el imperio romano, dirigido por esta mujer, por esta ciudad.
le traía gozo como borrachita a esa ciudad, que mataran creyentes. Le terminemos el verso 6. Vi a la mujer ebria, ¿de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahí murieron apóstoles, mártires. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. De ahí se fraguaron ataques a Jerusalén e iglesia. Gran persecución, horrible, hasta que va la historia. Hasta que llega el emperador llamado Constantino el Grande. ¿Se ha leído sobre él? En el año aproximadamente 325 después del 0, cuando nace el Mesías. De gran persecución, hasta que viene este emperador Constantino el Grande, que puedo decir entre comillas, o a lo mejor sí se convirtió al cristianismo. Fue el emperador que detuvo la persecución romana contra la iglesia. La prohibió y reunió a todos los grupos evangélicos que había a un concilio llamado el Concilio de Nicea. En ese año 300, ¿qué les dije? 25. Ahí toman acuerdos Constantino con los grupos evangélicos. ¿Para qué? Para que ya no se persiga a los creyentes. Como un descanso. Y Constantino hizo algo bueno. Constantino el Grande, los de la película que pelea con demonios. El Grande, ese emperador, se nombró también emperador, pero también como líder religioso. Las dos cosas. Y ese emperador Constantino empezó a trabajar, miren, en algo muy especial. Empezó a atraer a romanos a que creyeran al evangelio. Y en ese tiempo que siguió de Constantino, hubo emperadores que se apoyaban mucho en los grupos evangélicos que había. Se apoyaban en las opiniones. ¿Por qué cree que mi abuelita? Es que había cosas buenas. No se llamaba la católica, nada todavía. Simplemente era el imperio romano, que Constantino lo cambió a tipo un poco iglesia. Y en aquel tiempo, fíjese bien, se apoyaba mucho en los consejos de los movimientos evangélicos que había en su tiempo. Gracias a Dios que paró en la persecución, tuvo buen sentir. Entonces empezó una tranquilidad y a propagarse el evangelio. Muchos romanos se convirtieron a ese evangelio después de los tiempos. Por eso mi abuelita, le dije, mi abuelita, olvídese, nunca iba a su lugar de adoración. Mi abuelita, ella era creyente de esta creencia romana. Ella con vestidos, dice que pantalones, el pelo nunca se lo cortó mi abuelita, y siempre estaba con la cabeza cubierta. Había buenas cosas de Constantino para acá. Es que se apoyaban muchos grupos evangélicos. Se acabó la persecución y muchos romanos creyeron al evangelio. Es más, si estudia un poquito atrás la historia, fíjese bien, en ese tiempo el imperio de Constantino para acá, ese imperio como iglesia también, ellos, olvídese bien, no creían en el confesionario. Olvídese, no tenían ellos nada de eso. No tenían la imagen del Cristo. No tenían el llamado santo sudario, el rostro de Cristo. No lo tenían. Es más, no bautizaban a niños. Ese movimiento romano de Constantino hacia adelante. No bautizaban a niños. Andaba, por decir de una manera, en lo que ellos conocían en esos tiempos, dentro de cosas buenas. Mi abuelita todavía nos mostró cosas muy buenas. Después, en el futuro, en los tiempos esos se vivió
sin persecución y ahora sí, no había lo que hay hoy de Roma. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el año 1198 aparece el Papa, que viene de la palabra griega papas, parece que significa sacerdote. Aparece Inocencio III, a lo que llama la historia el Papa, la caída, lleva el documental, la caída, el levantamiento y la caída del Papa más grande de la historia, ese Inocencio III. Cuando después de Constantino y cierto tiempo que andaba bien esa creencia, ¿qué pasó con Inocencio III? Fue el que inventó el confesionario, empezó a bautizar niños, mandó a hacer la imagen del Cristo, mandó a hacer el santo sudario, y él mismo dice que la imagen del santo sudario no es de Cristo, es de un húngaro, de un rey llamado Vela. Él lo dice en su documental, yo lo tengo. Entonces, imagínense el cambiazo. Entonces, ese Papa Inocencio III es el que inventó lo que se cree hasta hoy en la Iglesia romana. Pero antiguamente veía todo bien. Pues ahora sí, cuando leo, me pongo a leer con cuidado. La gran ramera o Babilonia la Grande, ¿cuándo cayó? Porque habla de dos momentos. Cuando cae como piedra de molino al mar y nunca aparece ya. Pero acá dice que habla de una caída, pero no desaparece todavía, sino que se hace guarida de demonios. Es que antes no era así. No bautizaban niños, no había el confesionario, no había la imagen del Cristo, no había el santo sudario. Eso lo inventó Inocencio III en el año 1198. Constantino trabajó bien. Este hombre descompuso todo para sus bienes, agarrar poder y todo el movimiento. Y ahora sí, hasta hoy se tiene lo que él inventó. Por eso cuando habla 18:1 al 5, verán, es que perdió eso la Iglesia romana. Lo tenía muy bien antes, perdió eso de Inocencio III para acá, lo perdió, cayó de esa gracia, de esa fe que tenían antes, y se convierte en ¿qué? Mire, verán, 18:1 al 5. Ahora sí captamos el 18:1 al 5 de Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. La Babilonia la grande o madre de las rameras. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Y se ha hecho qué? Salió lo bueno que había en ellos. Se acabó lo bueno. No bautizaban niños. No había el confesionario que peca la semana y ven, confésate y listo, vamos bien. No había la imagen del Cristo. No había el santo sudario. Inocencio III inventó todo eso, sacó todo. Y hasta la fecha de hoy se sigue funcionando. Leamos, verá, con cuidado. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sois partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea que en esa iglesia romana
antes de Inocencio III, había gente que quería bien a Jesús el Señor. Pero llega ese Papa y cambia las cosas. Y hasta hoy, por eso en los años de 1300, 1500, todo eso, acuérdense bien que hubo gente que salieron ahí, Lutero, varias personas, que se rebelaban contra lo que hizo ese hombre, el cambio que hizo ese hombre, gente que creían en lo antiguo. Entonces ahora miren, ahí tenemos el imperio, control asombroso, increíble. Ahora, acuérdense bien que les repito, la iglesia romana era influenciada en aquel tiempo, antes de Inocencio III, por movimientos evangélicos. ¿Y qué sucedió en Roma? Después de eso, a través del tiempo, de Inocencio III para acá, ¿qué empezó a suceder? Hubo ciertos movimientos de la sede romana, hasta que finalmente llegan a Roma de vuelta. Ahí estaba el control del líder de la iglesia romana, en Roma, pero no tenía autonomía plena. Acuérdense que se manejaba como República Roma, había senado y todo. Entonces el líder romano, emperador y líder religioso, Papa, no tenía el control completo, no tenía el dominio por sí solo, quería autonomía y no se la podían dar. ¿Qué hizo? Se sale de la ciudad que está de 7 colinas asentada, se sale no muy lejos, ahí cerca, a una colina que se llama Vaticano, así se llama la colina. Y ahí hace su sede. Oigan, increíble. Un lugarcito de 0.44 metros cuadrados, donde aproximadamente habitan solamente como 1000 gentes. Y miren el poder. Ahora sí, ahí está solo. Acá no le dejaban esa libertad. Y se cambia acá y ahora sí, soy solo, ya nadie se mete con nosotros. ¿Quién entra a Vaticano? Es un estado sólido, solo. 0.44 kilómetros cuadrados. Imagínense. Y controla casi el mundo entero. Bancos propios, todo propio. ¿Quién les dice nada? Absolutamente nadie. No se puede. Entonces, hermanos, antes de Inocencio III, ¿qué hizo la iglesia romana? Dejó la fe que tenían antes y ahora se convierte en guarida de demonios. Por eso el llamado de Dios a mucho que pertenece a la iglesia romana, con amor lo digo, busque la fe que estaba antes de Inocencio III, investíguela y busque esa fe. Y lo voy a llevar en muchas partes a lo que es las Sagradas Escrituras. Lo digo con amor y respeto. Desde ese hombre para acá entró un engaño brutal a la iglesia romana. Un engaño brutal. Sigue siendo el último imperio, el cuarto imperio final, al cual Cristo Jesús es el único que puede tumbar. Porque seguiremos diciendo igual como al inicio, ¿quién como ellos, como ese imperio? ¿Quién pudiera luchar contra ellos? ¿Quién? Pues aparece la piedra no cortada con mano y le pega los pies a la imagen en los últimos tiempos del imperio romano, de la sede romana, y lo desbarata. Es el único que puede detener
Eso es tan grande y fuerte que Satanás mismo del principio le dio su poder y su grande autoridad. Por eso el llamado de Jesús es este. Leamos el 4 de vuelta, 18:4 por favor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salgan de ese engaño de Inocencio III. Salgan, que es hasta hoy. Salgan de ese. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es que vienen sentencias fuertes. Yo con amor les digo a los que pertenecen a la iglesia romana: investiguen de Inocencio III hacia atrás cómo era la iglesia romana, y van a encontrar cosas muy hermosas en ella. Que ese hombre cambió para perdición de cuánta gente, engaño de tanta gente. Estos temas no son para juzgar a nadie, son para ayudar en lo poco que podamos. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.